Damas y caballeros, bienvenidos al seminario web Péptidos Antibacteriales y Nanotecnología. Al escuchar la palabra antibióticos, probablemente imaginemos a un profesional de la salud administrándolo a un paciente que lucha con una infección bacteriana. Son entonces sustancias muy útiles e importantes en la vida diaria de las personas. Cerca de 100 años atrás, Alexander Fleming descubrió la penicilina y junto a Howard Florey y Ernst Chain se hizo acreedor al Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de la penicilina y sus efectos curativos en enfermedades infecciosas. Sin embargo, la historia ha olvidado el rol de Margaret Hutchinson Rousseau, una ingeniera química que inventó el proceso de fermentación sumergida a fin de masificar y abaratar la penicilina y así resolver problemas álgidos de salud de inicios del siglo pasado. Su trabajo inspiró la labor y carreras de muchos ingenieros y científicos apasionados por brindar soluciones a problemas reales. Y ese es un sello característico de UTEC. Y esto es lo que nos ha motivado a presentarles a ustedes este seminario web a cargo del doctor Alfredo Ángeles Boza, de la Universidad de Connecticut, y del doctor Juan Carlos Rodríguez, de esta casa de estudios, UTEC. Al final de la charla, por nuestro protocolo, tomaremos preguntas que puedan ustedes tener sobre este interesante tema. Iniciamos el evento con la presentación del doctor Alfredo Ángeles. El doctor Ángeles Boza es PhD en química por la Texas A&M University. Él cuenta con más de 15 años de experiencia laboral, docente y en investigación, habiendo realizado estancias postdoctorales en el Departamento de Bioquímica y Biofísica de Texas A&M y en el Departamento de Química de Johns Hopkins University. Actualmente es Tenure Associate Professor en la Universidad de Connecticut, investiga mecanismos de reacción en catálisis usando efectos isotópicos de átomos pesados y el mecanismo de acción de péptidos antimicrobianos que actúan en sinergia con iones metálicos. Actualmente es Fulbright Scholar en UTEC. Así que con ustedes, el doctor Ángeles Boza. Bienvenido. Estás muteado, Alfredo. Muchas gracias, profesor Rodríguez, por avisarme que estoy muteado. Y muchas gracias, profesor Tarazona, por presentarme. A ver, vamos a ver si es que puedo comenzar a compartir mi ventana. Ustedes me avisan si hay algún problema. ¿Se ve mi ventana ahora? ¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, como el profesor Tarazona indicó, yo trabajo en la Universidad de Connecticut. Mi información, en caso de quieran contactarme, se encuentra en la parte izquierda inferior de la diapositiva. Por favor, si tienen alguna pregunta sobre el programa de investigación que desarrollo en mi grupo o de cualquier otra persona en el Departamento de Química de la Universidad de Connecticut, siéntense libres de mandarme un email. Bueno, el trabajo que nosotros hacemos en mi laboratorio es todo relacionado a la química inorgánica. La química inorgánica, como ustedes saben, es muy rica y abarca, puede resolver problemas tanto de biología como de ciencia de los materiales o de catalizadores. Lo que voy a hablar hoy día es de nuestro trabajo en el ámbito de la lucha contra patógenos intracelulares. Uno de los más conocidos es Mycobacterium tuberculosis. Pero rápidamente un poquito de propaganda a nuestra universidad, a la universidad donde yo trabajo. Se encuentra en Nueva Inglaterra, en Connecticut. Es un lugar muy bonito. Déjenme poner el laser pointer. La sede principal de la universidad se encuentra acá en Stores. Y tenemos sedes en otros lugares, ¿no? En lugares estratégicos, por ejemplo, aquellos que se dedican a la investigación marina, se encuentran en New London. Y nos encontramos muy cerca de Boston, como la ciudad de Nueva York. La zona de Nueva Inglaterra es muy conocida como lugar para vacacionar,
porque en el invierno nos cae suficiente nieve como para que uno pueda desarrollar diferentes deportes de invierno. El verano la temperatura es cálida, pero agradable al mismo tiempo. Y el otoño, todos saben que el otoño en Inglaterra es uno de los más bellos, con ese cambio de colores que va de verde, amarillo, a través del rojo, ¿no? Ese color rojo, naranja, que no se puede ver en otros lugares del mundo. Creo que solo se ve en Asia y en las Américas, no se ve en Europa, donde el color va de verde a amarillo. También química muy interesante en ese sentido. La sede en Stores, ¿no? La sede principal, Stores es un lugar que se encuentra muy cerca de Hartford, es un lugar campestre, no hay ninguna ciudad, no hay ruido ahí en ese lugar, es muy bonito. Esta es una foto aérea del lugar, de la sede. Química está justo acá. Ahorita les voy a mostrar una mejor foto de química, justo en este lugar. Y este es el departamento de química. Como ven, nos han dado un lugar muy privilegiado dentro de la sede, frente a uno de los dos lagos principales del campus. Y en este lugar, ¿no? Albergamos 30 diferentes grupos de investigación que van desde las diferentes ramas de química, ¿no? Analítica, físico-química, inorgánica, orgánica. Así que aquellos alumnos interesados en hacer un doctorado en Estados Unidos, por favor, postulen a la Universidad de Connecticut. Y si tienen alguna pregunta sobre el proceso, no duden en contactarme. Bueno, comencemos con la investigación. ¿Qué es esta historia de los péptidos antimicrobianos y de la resistencia que es un problema mayor y vemos todos los días o casi todos los días en las noticias? Bueno, el problema es básicamente simple. Tenemos esta serie de patógenos, ¿no? Que han aprendido a resistir a las diferentes drogas que nosotros usamos como antibióticos, ¿no? Estos antibióticos no los pueden eliminar. Y esto es culpa de todos nosotros, ¿no? Muchos de nosotros somos culpables cuando iniciamos un tratamiento con antibióticos. El doctor nos dice, permanezca con los antibióticos por 8 días, pero luego de 2 días ya nos sentimos bien y dejamos de usarlo. Y esto es algo que Alexander Fleming ya había observado, ya había notado años atrás, ¿no? En 1945, cuando dio su discurso recibiendo el premio Nobel, y lo ven acá, ¿no? Exactamente sus palabras, él indicó que iba a haber el momento en que penicilina y otros antibióticos se iban a encontrar en todos los lugares, ¿no? Ahora lo vemos en cada esquina, uno puede ver una farmacia y ahí pueden comprar antibióticos. Pero, y estas son palabras muy duras de Fleming, ¿no? The ignorant man, el hombre ignorante, iba a cometer el error de no usar una dosis suficiente. Y con eso íbamos a causar que estos microbios, estos patógenos, se conviertan resistentes a las diferentes drogas. Y ahora este problema, ¿no? Es muy grave. Mucha gente está diciendo que para el año 2050, quizás, si no desarrollamos nuevos antibióticos, vamos a volver a la época antes que tuviéramos los antibióticos. La gente podía morir con una infección muy simple. En Estados Unidos, en estos momentos, tenemos 2.8 millones de infecciones al año, y eso causa 35.000 muertes. Y estos números son muy similares en todo el mundo. Bueno, en Europa, que tiene una población muy similar a Estados Unidos, los números son exactamente iguales, y podemos extrapolar para el caso de Perú, donde la población es aproximadamente 10% la de Estados Unidos, los números van a ser 10% de lo que ustedes observan acá. Hay algunos patógenos que van a ser más complicados que otros. Por ejemplo, en estos momentos, el C. difficile causa casi 13.000 muertes al año. Y este problema, ¿no? Continúa aún cuando tenemos otras infecciones, ¿no? Llevamos más de 2 años luchando contra el COVID-19, o la COVID-19, y se ha observado que muchos de los pacientes que tienen este problema tienen también coinfecciones, ¿no? 8% de ellos tienen coinfecciones con patógenos que son resistentes a diferentes antibióticos, y esto causa mayores problemas para los pacientes. Ahora, ¿cómo podemos combatir esto? Bueno, hay una forma en la que podemos combatir esto. Una es siguiendo los tratamientos adecuados. Cuando el doctor nos dice, utilicen antibióticos por 10 días, hay que utilizarlos por 10 días.
Cuando tenemos una infección viral, no utilizar antibióticos porque de nada sirve para esas infecciones virales. Pero también desde el punto de vista científico podemos ayudar a combatir este problema, ¿no? Y eso se hace tratando de buscar nuevas drogas, nuevos compuestos que puedan combatir a estos patógenos. Y desde hace algunas décadas se piensa que una familia de moléculas que puede contribuir bastante para luchar contra estos péptidos, contra estos patógenos que resisten a los antibióticos, son los péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos se han encontrado en todos los organismos sobre la Tierra, desde bacterias hasta humanos, pasando por animales, todos tenemos péptidos antimicrobianos. Estos péptidos antimicrobianos son grupos de aminoácidos, ¿no? Oligómeros de aminoácidos, que normalmente van entre 15 a 100 aminoácidos, aunque la gran mayoría de ellos se encuentran en el rango de 20 a 30 aminoácidos. Pueden tener diferentes conformaciones, desde hélices alfa hasta no tener ninguna configuración secundaria. Pero todos ellos tienen en común que tienen la habilidad de eliminar bacterias. Muchos de ellos lo hacen muy crudamente, simplemente atacan a la membrana, hacen un hueco, y entonces luego tenemos ese intercambio de material que toda célula no quiere tener, ¿no? Por eso tenemos la membrana. Pero en los últimos años se ha encontrado que también hay una segunda forma en la que los péptidos antimicrobianos actúan, y es que a bajas concentraciones no dañan la membrana, pero se internalizan y encuentran un objetivo dentro de la bacteria, ¿no? Puede ser el ADN, pueden ser algunas enzimas que son necesarias para el buen funcionamiento de estas células. Además de eso, no solo matan directamente a la bacteria, pero también tienen la habilidad de controlar el sistema inmunitario. Es decir, pueden reclutar otras células que son necesarias para eliminar estos patógenos, ¿no? Y eso es algo que muchos de los antibióticos que actualmente usamos no pueden hacer, ¿no? Simplemente matan ellos mismos a la bacteria. Y es por eso que en estos días tenemos varios de estos péptidos antimicrobianos, y las siglas en inglés con las que lo van a encontrar es AMPs, por Antimicrobial Peptides, así mismo como HDPs, por Host Defense Peptides, que están en estudios clínicos, ¿no? Muchos de ellos han sido derivados de humanos, obviamente tienen ligeras modificaciones para hacerlos más potentes y poder combatir todos estos patógenos resistentes a antibióticos, pero hay otros que han sido derivados de animales, así como derivados de bacterias, y otros que simplemente no derivan de ninguno de ellos, sino que sí fueron diseñados para ese propósito. Ojalá que alguno de estos péptidos antimicrobianos resulte adecuado para nuestro uso, ¿no? Hasta ahora creo que hay solo 2 péptidos antimicrobianos que en los últimos 30 años han recibido aprobación por la FDA, pero quizás más se van a unir a ese grupo. Pero hasta ahora ustedes probablemente están pensando, ¿y esto de péptidos antimicrobianos es química orgánica? Y Alfredo nos prometió una charla de química inorgánica, o por lo menos él dice que es un químico inorgánico. Pero es que la química inorgánica del sistema inmunitario es muy interesante, ¿no? La típica química inorgánica que se enseña en la universidad, ¿no? Y en la que yo enseño en mis cursos, tiene que ver con lo que ustedes están observando en esta diapositiva. Tenemos una célula, en este caso un macrófago, ¿no? Que se encarga de comer toda esta bacteria. Cuando un patógeno entra, estas células se encargan de consumir a estas bacterias, estos patógenos, pero lo que hace al mismo tiempo de consumirla y ponerla en un compartimento especial conocido como fagosoma, es eliminar todos estos iones metálicos que son necesarios para la sobrevivencia de estos patógenos, ¿no? Por ejemplo, fierro, manganeso, sabemos que son elementos importantes no solo para nosotros, pero también para casi todos los seres vivientes. Entonces todos estos son removidos, ¿no? Pero en años recientes se ha encontrado que también hay metales que van en el camino opuesto. En vez de ser removidos, ellos son llevados dentro de estos compartimentos que mencioné, estos fagosomas, y son utilizados para eliminar bacterias. Los 2 que se han encontrado que son muy importantes en esta función son cobre y zinc. Entonces, cobre y zinc son movilizados para eliminar. ¿Por qué? Porque cobre 1
¿no? Puede producir especies reactivas de oxígeno. Entonces pueden observar un estudio acá que se realizó hace ya varios años, ¿no? Este es del 2005 con una técnica muy especial de microscopía, y se midió la cantidad de iones de cobre que se encontraban en fagosomas de células infectadas con diferentes tipos de micobacterias. En esta tabla solo le muestro dos de las micobacterias, una Mycobacterium tuberculosis y otra Mycobacterium avium. Y se observó que al inicio de la infección, en 1 hora, en el caso de Mycobacterium tuberculosis, las concentraciones de iones de cobre llegaban hasta 800 micromolar. Uno de los problemas con esta técnica es que no puede resolver si es cobre 1 o cobre 2, ¿no? Recuerden que esos son los dos estados de oxidación en los que vamos a encontrar cobre en solución. La concentración disminuye con el tiempo, pero aún en sus valores más bajos es una concentración que podríamos considerar alta, ¿no? Y en el caso del zinc, también observamos grandes concentraciones de zinc en las células, pero aumenta con el tiempo. Después de 24 horas llegamos a cerca de 700 micromolar. Bueno, ¿por qué esto es importante para mí? Bueno, esto es importante para mí porque la hipótesis que tenemos en nuestro programa de investigación no tiene que ver con el hecho de que tenemos este compartimento donde cobre y zinc y péptidos antimicrobianos están en altas concentraciones. Entonces, nuestra hipótesis es muy simple. Si encontramos todas estas moléculas en altas concentraciones, entonces tienen que actuar colaborando uno con otro, porque la naturaleza no va a dejar que ellos simplemente sean antagonistas, sino que se van a ayudar entre ellos. Y es algo que no se había estudiado hasta este momento. Y no solo sucede en los macrófagos, en estos compartimentos especiales conocidos como fagosomas. Estas cantidades de iones metálicos de cobre y zinc y péptidos antimicrobianos altas también se encuentran en otros lugares. Por ejemplo, cuando sudamos, ¿no? Cuando comenzamos a correr, sudamos, en el sudor se encuentran péptidos antimicrobianos y se encuentran concentraciones de zinc muy altas. Y en estos casos se ha observado que se forman complejos de péptidos con zinc y posiblemente de esa forma la actividad antimicrobiana de estos péptidos aumenta. También observamos que, por ejemplo, en la saliva se encuentran grandes concentraciones de cobre y zinc, así como también de péptidos antimicrobianos, también en la orina, etc. Entonces, en mi laboratorio hemos estado estudiando ciertas familias de estos péptidos antimicrobianos que nosotros sospechamos que coordinan a iones metálicos. Hemos estudiado su química y coordinación, hemos estudiado cómo actúan, qué efectos tienen, con la idea de aprender de ellos para en el futuro desarrollar o utilizar, ¿no?, estos compuestos para combatir enfermedades que son problemas. Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, o fibrosis cística, o para usarlo para desinfectar usando terapia fotodinámica. Y si están interesados, porque no puedo cubrir todos estos aspectos en esta charla, solo tengo 30 minutos, por favor vayan a mi página web, o puedo compartir estas diapositivas, y en las publicaciones están todas disponibles. De los péptidos que enlazan cobre y que utilizan cobre para eliminar patógenos, incluido bacterias, hemos encontrado más de 300, y esto recientemente fue revisado en un artículo que apareció en Chem Reviews el año pasado, y fue escrito por una de mis alumnas, Jasmine Porteliña, a quien actualmente trabaja en esta compañía Phage Pro. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué es lo que Jasmine escribió en las conclusiones de este artículo que revisaba todo nuestro trabajo? Hemos aprendido que estos péptidos antimicrobianos, donde tenemos una sección, muy conocido normalmente en bioquímica como un motivo, que enlaza a los iones de cobre, es muy simple. Solo necesitamos 3 aminoácidos, donde el tercer aminoácido tiene que ser histidina. La razón de eso es porque, como ven, es un agente quelante excelente para cobre, ¿no? Tiene esta configuración cuadrado plana, que es perfecta para un ion como cobre 2, que tiene la configuración D9 de electrones, ¿no? Y esto afecta, ¿no?, la actividad del resto de péptidos. Recuerden que estos péptidos son de 20 aminoácidos o más. Eso quiere decir que si utilizas 3 para esto, tienes más de 17 aminoácidos en esta zona. ¿Y para qué sirve? Esa zona, ¿no?, del péptido sirve para localizar al péptido en el lugar adecuado, donde todas estas especies reactivas de oxígeno que se producen después de enlazar cobre 2
pueden hacer el mayor daño a estas células, ¿no? Ya sea en la membrana o en algún otro objetivo, como por ejemplo el ADN. Y es interesante porque esta secuencia, ¿no? En sí misma también es antimicrobiana, pero nunca es tan antimicrobiana como con la combinación con los otros 3 aminoácidos que enlazan a cobre. Y en muchas ocasiones hemos observado, ¿no?, en los péptidos naturales, que uno va de un comportamiento bacteriostático, es decir, solo detienes el crecimiento de la bacteria, la propagación de la bacteria, a bactericida, es decir, mata a la bacteria a la misma concentración, ¿no? Y lo otro interesante, porque también hemos estudiado péptidos no naturales, ¿no?, que nosotros pensamos, vamos a hacer estas combinaciones para ver si podemos aprender más. Lo que hemos aprendido es que la naturaleza es muy sabia, y todas sus combinaciones, uno ve que la actividad aumenta cuando uno tiene este motivo que enlaza cobre, pero en la que nosotros diseñamos, muchas veces esa combinación no es favorable, sino al contrario, vemos una disminución en la actividad, ¿no? Entonces aún tenemos mucho más que aprender en ese sentido, y creo que hay mucha investigación para rato, y espero que otros se unan en este tipo de investigación. Pero ahora déjenme entrar al problema que quería presentar hoy día, y tiene que ver con Mycobacterium tuberculosis, un problema que es un problema global, ¿no? Un cuarto de la población del mundo está infectada con Mycobacterium tuberculosis. Es un número grande, ¿no? Uno de cada 4. En el año 2017, 1.6 millones de personas murieron por tuberculosis, y antes de COVID-19 era la enfermedad que más muertes, o el patógeno que más muertes causaba. Pero este 1 de 4 en todo el mundo no está distribuido igualmente. Como vemos en este mapa de la Organización Mundial de la Salud, la distribución no es homogénea, ¿no? Tenemos muchos casos en África, en Asia y también en Sudamérica. Y en Sudamérica, Perú y Bolivia son los más afectados, ¿no? Entonces, en estos lugares vamos a encontrar más de 25% de la población infectada con Mycobacterium tuberculosis. Pero ojo, uno puede estar infectado, pero no tener la enfermedad, ¿no? Mycobacterium tuberculosis es un patógeno intracelular, se esconde dentro de nuestras células, y ahí se propaga muy lentamente. En el laboratorio, para pasar de una generación a otra, toma aproximadamente 4 o 5 días. Otras cepas toman hasta 7 días para duplicarse. Y entonces está ahí, está latente, ¿no? Hasta que en un momento, cuando nuestro sistema inmunológico se pone débil, ahí es cuando aparece la enfermedad, ¿no? Y que causa muchos problemas, incluyendo la muerte. Por ejemplo, si uno tiene una infección de COVID, ahí es donde se puede activar este Mycobacterium tuberculosis, o por ejemplo, cuando uno le da una neumonía, ahí es cuando se afecta y causa problemas. La Organización Mundial de la Salud, ¿no?, tiene este plan para el año 2050 de acabar con la tuberculosis. Pero cuando se refiere a acabar con la tuberculosis, o el programa titulado Fin de la Tuberculosis, no se refiere a que vamos a tener 0. Simplemente quiere reducir la tasa de muertes en un 95%, y quiere reducir la tasa en menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y lo más importante, porque ustedes han visto que afecta a muchas de las regiones más pobres del mundo, ¿no? Cuando uno tiene que ser tratado contra tuberculosis, es muy caro, ¿no? Por ejemplo, un tratamiento de una persona que ya tiene la enfermedad puede durar mínimo 6 meses con diferentes antibióticos, ¿no? Y ahora el problema mayor es que han aparecido muchas cepas de tuberculosis que son resistentes a los antibióticos que se utilizan normalmente para combatir esta micobacteria. Ahora, la química inorgánica, en lo referente a Mycobacterium tuberculosis, es muy interesante también. Como les dije, las concentraciones de cobre, ¿no?, dentro de estos fagosomas es muy alta, llega hasta 800 micromolar, ¿no? Cobre entra a la célula como cobre 2, pero rápidamente dentro de la célula es reducido a cobre 1. ¿No? Y este cobre 1 puede producir especies reactivas de oxígeno, y con eso normalmente elimina casi todos los patógenos. Pero Mycobacterium tuberculosis ha aprendido, ¿no?, o tiene la habilidad de convertir este cobre 1 en cobre 2. O sea, toma el cobre 1, lo introduce y utiliza una enzima que oxida cobre 1 a cobre 2. ¿Por qué? Porque este cobre 2 es inocuo. Por eso puede estar hasta 800 micromolar de cobre alrededor de Mycobacterium tuberculosis, pero como todo es cobre 2, no le pasa nada. Y lo interesante acá es que este
esta enzima que transforma cobre 1 a cobre 2, ¿no? Y este es el mayor insulto que nos da Mycobacterium tuberculosis, es una enzima que utiliza cobre. O sea, utiliza una enzima, una metalenzima de cobre para oxidar el cobre 1 a cobre 2 y de esa manera inutilizar a nuestros macrófagos. Pero los péptidos que yo estaba estudiando, todos ellos utilizan cobre 2, ¿no? Utilizan cobre 2 para producir estas especies reactivas de oxígeno. Entonces el alumno que le mostré hace un momento, David, ¿no? Él pensó, dijo, ¿qué tal si, sí, Alfredo, yo sé que no sabemos mucho sobre cómo actúan estos péptidos antimicrobianos, pero lo poco que sabemos quizás lo podemos utilizar para diseñar una droga que combata Mycobacterium tuberculosis dentro de las células, dentro de estos macrófagos, ¿no? Como les dije, Mycobacterium tuberculosis infecta a nuestros macrófagos y vive ahí, ¿no? No solo sobrevive, sino que vive muy bien dentro de estos fagosomas, en estas altas concentraciones de cobre 2. Entonces, si nosotros podemos de alguna manera meter uno de nuestros péptidos antimicrobianos, y de ese péptido antimicrobiano encontrar este cobre 2, ¿no? En la presencia de Mycobacterium tuberculosis, podría eliminarlo. Pero el truco aquí es que el péptido antimicrobiano no puede escapar del fagosoma, porque si escapa, va a matar a la célula. Porque estas especies reactivas de oxígeno van a dañar lo que sea, ¿no? Lo que encuentren en su camino va a ser dañado. Entonces el truco es hacer un péptido que quede atrapado en estos vesículos especiales conocidos como endosomas, que luego se fusionan con el fagosoma en el que se encuentra Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Entonces no es una tarea tan fácil, pero dejen mostrarles lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Es un tema de investigación que aún continúa en mi laboratorio, pero déjenme mostrarles nuestros mejores resultados. Obviamente han habido muy malos resultados, pero déjenme mostrarles el mejor ejemplo que hemos tenido hasta ahora. El péptido que diseñamos, aquí está la secuencia, ¿no? Si no recuerdan muy bien su bioquímica, básicamente tenemos acá valina, isoleucina, histidina, ¿no? Estos son los 3 aminoácidos que son necesarios para coordinar a cobre 2. ¿Por qué están con minúsculas? Porque todos estos son aminoácidos que no son naturales, que son la versión D del aminoácido, no la versión L, que es la natural. Y la razón por la que usamos estos aminoácidos fue para que no sean degradados dentro del macrófago, ¿no? Recuerden que en cualquier péptido que no sea reconocido por nuestra célula va a ser degradado. Entonces por eso usamos una versión D que es más resistente a la actividad proteolítica que existe en las células. El resto de la secuencia es una secuencia que nosotros buscamos, que es una secuencia que puede penetrar las células, ¿no? Por décadas se han buscado secuencias de péptidos que puedan penetrar dentro de las células para poder llevar diferentes moléculas que pueden ser usadas como tratamiento, pero la idea es que siempre se busca un péptido que pueda penetrar células y que pueda liberarse del endosoma y escapar y vaya al citoplasma. Pero nosotros queríamos lo opuesto, que se quede atrapado en el endosoma porque no queremos que se escape al citoplasma, porque una vez que se escapa al citoplasma, en combinación con cobre, va a producir esas especies reactivas de oxígeno que van a ser muy dañinas. Y déjenme mostrarles rápidamente los resultados que obtuvimos con este péptido. Normalmente cualquier péptido que se ha estudiado contra Mycobacterium tuberculosis, la actividad es muy mala. En los mejores casos, la concentración mínima inhibitoria era de 128 micromolar. Pero comparen eso con nuestros péptidos. En nuestros péptidos ven que el mayor número es 4 micromolares. Entonces, que hay una concentración de 4 micromolar puede inhibir la propagación de Mycobacterium tuberculosis. Todos estos estudios que estoy mostrando en esta tabla son hechos simplemente en un plato donde vamos a tener Mycobacterium tuberculosis y el péptido, ¿no? Muy simple, muy crudo, pero queremos saber si nuestro péptido funciona. Contra Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La actividad es muy buena, 2 micromolar, y también tuvimos la oportunidad de utilizarlo contra otras cepas de Mycobacterium tuberculosis de las que hablé hace un momento, que son resistentes a diferentes antibióticos. Por ejemplo, la última acá, ¿no? Es resistente a los 4 antibióticos que normalmente son usados en terapia contra Mycobacterium tuberculosis. Y aún en ese caso, como ven, la concentración mínima inhibitoria es de 4 micromolar. Entonces, estos péptidos son muy efectivos, pero la pregunta es, ¿van a funcionar dentro de las células? Porque va a tener que penetrar dentro de las células. Y déjenme mostrarle los experimentos que hemos hecho para darle respuesta a esto. Entonces, sintetizamos el péptido con un cromóforo, ¿no? Para observar dónde se localiza dentro de células. Pero al mismo tiempo infectamos estas células, estas son células pulmonares,
¿no? Con Mycobacterium tuberculosis, que puede producir la proteína que florece en verde, ¿no? La conocida GFP, Green Fluorescent Protein. Entonces pueden ver, acá están los macrófagos, que no se pueden ver muy bien acá, y acá está Mycobacterium tuberculosis. Nuestro péptido internaliza dentro de los macrófagos, y como ven, todos estos puntos significa que está atrapado en los endosomas. Cuando una molécula se escapa del endosoma y entra al citoplasma, se ve una distribución homogénea en toda la célula. También para localizar el núcleo, para saber si nuestro péptido se estaba escapando entrando al núcleo, usamos una molécula que puede mostrarnos dónde se encuentra el ADN de las células. Y como pueden ver, ¿no? En estas imágenes de acá, nuestro péptido colocaliza con Mycobacterium tuberculosis. Eso quiere decir que nuestro péptido puede encontrar este Mycobacterium tuberculosis en este ambiente tan complejo de los macrófagos infectados, ¿no? Obviamente tenemos un montón de péptido que es desperdiciado, y esto es algo que debemos mejorar en el futuro. Pero lo que sabemos es que por el momento nuestro péptido puede encontrar Mycobacterium tuberculosis. La siguiente pregunta que mi alumno y yo teníamos es, ok, encuentra Mycobacterium tuberculosis, pero va a poder atrapar cobre. Entonces lo primero que hicimos fue, vamos a ver si primero se puede encontrar en el mismo lugar donde encontramos cobre, ¿no? Y para eso utilizamos un sensor de cobre, otro cromóforo que tiene la habilidad de alumbrar cuando encuentra cobre. Y acá está nuestro péptido, esta vez ha sido, el cromóforo que usamos es fluorescina, entonces lo podemos ver en verde. Bueno, acuérdense que todos estos son colores falsos, ¿no? Pero es bonito mostrar eso, entonces se ve en verde. Y cuando se combina la imagen, podemos ver que nuestro péptido se encuentra en los mismos lugares donde se encuentra cobre, ¿no? Estos puntos amarillos que ustedes ven, significa que nuestro péptido está localizando con cobre. Pero esto no significa que está enlazando cobre, ¿no? Solo significa que tienes el péptido y tienes cobre en el mismo lugar, pero no sabemos si está enlazando. Entonces, para responder esa pregunta, mi alumno diseñó un experimento muy interesante. Él sintetizó dos versiones del péptido. Una en la que el cromóforo estaba muy cerca al ion de cobre cuando se enlazaba, y otra donde estaba muy lejos. Ahora, ¿por qué esto? Porque se sabe que iones metálicos pesados, como cobre, pueden quitar la fluorescencia de muchos cromóforos, incluyendo tetrametralrhodamine, TMR o fluorescein, ¿no? Entonces, acá tienen dos casos, ¿no? Cuando el péptido, en este caso, enlaza cobre, siempre va a seguir en rojo. Mientras que este péptido, cuando enlaza cobre, ¿no? Va a ir de rojo a sin color. Y las imágenes que le muestro acá, y déjenme mover un ratito la imagen de Francisco ahí, voy a poner un poco más arriba. Disculpa, Francisco, que te mueva la imagen. Ay, quiere irse arriba. Déjame ponerte abajo. Con mucho respeto, Francisco. Ya, entonces las imágenes que vemos acá, ¿no? Muestran, acá arriba está el péptido este de la derecha, ¿no? Que siempre va a estar en rojo, ¿no? Entonces, como ven, acá no sabemos si el péptido encontró o no encontró al cobre, pero bajo las mismas condiciones, el otro péptido, que cuando encuentra cobre desaparece el color, ¿no? Vemos que hay muy poco color rojo. Ahora, si le echamos un agente quelante, como este TTM, que es tetratiomolibdato, que tiene la habilidad de atrapar cobre con mayor afinidad que nuestro péptido, vemos que en el caso este donde la fluorescencia, ¿no? Desaparece cuando enlaza cobre, cuando este agente quelante se lo quita, le quita el cobre, vemos que la fluorescencia reaparece, ¿no? Y entonces esta es una muy buena prueba que muestra que nuestro péptido no solo encuentra cobre, sino que tiene la habilidad de enlazar a cobre. Ahora déjenme mover a Francisco una vez más, y nos vamos al siguiente slide. Y creo que ya mi tiempo ya se está acabando. Francisco, me avisas, pero ya estoy casi terminando. Entonces, el péptido entra, el péptido encuentra Mycobacterium tuberculosis, el péptido puede encontrar cobre, pero ahora la pregunta es, ¿puede matar Mycobacterium tuberculosis dentro de la célula? Sabemos que lo hace fuera, pero ¿puede hacerlo dentro de la célula? La respuesta es sí. Entonces, fíjense en la imagen acá que está en rojo, ¿no? Los puntos negros significan nuestro péptido, en el que hemos incrementado la concentración afuera, ¿no? Y suponemos que la concentración adentro también aumenta dentro de las células, ¿no? Y vemos la sobrevivencia de Mycobacterium tuberculosis. Lo que vemos es que conforme aumentamos la concentración del péptido,
la sobrevivencia de Mycobacterium tuberculosis disminuye. Eso quiere decir que nuestro péptido está matando Mycobacterium tuberculosis dentro de los macrófagos, ¿no? Cuando usamos ese agente quelante que les mencioné, ¿no? TTM, que le va a quitar el cobre a nuestro péptido, eso quiere decir que le va a disminuir la actividad, son los puntos rojos acá, vemos una disminución en la actividad, ¿no? Nuestro péptido no puede competir con TTM por el cobre y por eso vemos la disminución. Si usamos un agente quelante que no puede penetrar las células, ¿no? Es muy bueno para robar cobre de nuestro péptido, pero no puede penetrar las células. Vemos que eso no afecta la actividad de nuestro péptido, ¿no? Entonces, con esto demostramos que podemos diseñar un péptido usando el conocimiento, el poco conocimiento que hemos adquirido de los diferentes péptidos antimicrobianos, para diseñar una nueva molécula que puede eliminar Mycobacterium tuberculosis dentro del macrófago. Obviamente hay muchos problemas, como ustedes vieron, hay un montón de péptidos que se desperdician, ¿no? Entonces estamos tratando de buscar formas de hacer que más de este péptido entre dentro de estos fagosomas que están infectados con los macrófagos. Entonces seguimos buscando en ese sentido nuevas soluciones, mejores soluciones. De repente a algunos de ustedes se les ocurre algo. Ahora, ¿qué pasa con zinc? Recuerden que yo les mencioné que en el caso de zinc también vemos aumento de concentraciones de zinc. Bueno, no, nosotros no vemos, no, otras personas han reportado aumento de concentraciones de zinc. Entonces también queremos buscar péptidos antimicrobianos que puedan usar zinc para combatir patógenos intracelulares del mismo tipo. Esto ha sido una tarea más difícil, porque encontrar un motivo que permite enlazar zinc y le dé actividad al péptido antimicrobiano no ha sido tan fácil, pero tuvimos la suerte de que yo soy un fanático de esta profesora Jacqueline Barton de Caltech. Ella recibió la medalla Priestley, uno de los mayores premios a la química en el mundo hace algunos años. En el año 2002 ella publicó este paper. Ella es una química inorgánica que trabaja con este tipo de moléculas, como las que ven acá, donde tiene estos ligandos muy grandes que tienen la habilidad de intercalar dentro del ADN, ¿no? Entonces lo que ella hizo es unió a una de sus moléculas un péptido que contenía 2 histidinas separadas por 3 aminoácidos, y como era una hélice alfa, las dos histidinas estaban en la misma cara. Y lo que ella observó es que su molécula, como siempre, este ligando, puede enlazar al ADN, pero cuando añadías zinc a esta combinación, veía que cierta parte de su ADN se hidrolizaba. Es decir, había encontrado un motivo, ¿no? Un motivo en el sentido de péptidos, que podía enlazar zinc y podía hidrolizar ADN. Entonces, nosotros pensamos, ¿qué tal si la naturaleza usa eso también? Utiliza estas 2 histidinas separadas por 3 aminoácidos en una hélice alfa para hacer el mismo trabajo. Entonces comenzamos a buscar péptidos que tengan esas características y encontramos una familia muy interesante de péptidos que pertenece a este tunicato conocido como Stayella clava. Este tunicato es una especie invasiva. Se originó en el Asia, o es endémico al Asia, pero ahora lo encontramos en todo el mundo, porque sobrevive bajo todas condiciones. Y entonces estos tienen una familia de péptidos antimicrobianos que han sido llamadas clavanins, ¿no? 6 de ellos, 5 de ellos son clavanin A, B, C, D, E, y otra que se llama clavaspirin. Y lo interesante de esto es que uno se encuentra en compartimentos que utilizan iones metálicos, cobre y zinc. No solo eso, como ven, clavanin C tiene este motivo que yo les había mostrado hace unos instantes, ¿no? Que pueden hacer cobre. Pero lo interesante para nosotros es que muchos de ellos tienen estas 2 histidinas separadas por 3 aminoácidos, ¿no? En una hélice alfa, entonces pensamos que podrían tener la habilidad de, combinadas con zinc, podrían tener una mayor actividad. Uno de mis alumnos, Sam Giuliano, el que les mostraba acá en esta foto, que ya se graduó, demostró en un paper muy interesante que salió hace un par de años ya, que en realidad este péptido, ¿no? Clavanina A, en combinación con zinc, incrementa su actividad, ¿no? Incrementa su actividad 4 veces o hasta 16 veces en algunos casos. Todo depende de la cepa de bacteria, ¿no? Estas cepas de bacteria de E. coli, esta de acá es resistente a diferentes antibióticos,
Y otras de las cepas que hemos utilizado acá, todos estos son gram negativas, son cepas que han sido aisladas clínicamente de pacientes que tienen todas estas bacterias que son resistentes a varias drogas, no solo a una o dos, pero varias drogas. Como vemos en todos esos casos, vemos un incremento de actividad del péptido en la presencia de zinc. Entonces ahora estamos tratando de utilizar este nuevo conocimiento para nuevamente diseñar péptidos que puedan utilizar zinc en esas condiciones que les dije que son tan difíciles dentro de macrófagos. Entonces rápidamente algunas conclusiones que tengo para el día de hoy es que los iones metálicos, la química inorgánica en general, tiene un rol fundamental en el sistema inmunológico y tenemos que aprender a explotarla. Es algo que aún no hemos hecho. Muchas de las drogas que usamos simplemente son orgánicas en todo sentido, ¿no? Utilizan carbono, hidrógeno, nitrógeno, pero nunca iones metálicos. Pero creo que con esto estamos demostrando que la naturaleza utiliza iones metálicos y que nosotros podemos utilizar el mismo conocimiento para diseñar una nueva generación de péptidos antimicrobianos. Y con eso creo que llegué a los 30 minutos. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible esta investigación, principalmente los alumnos, ¿no? Entonces son alumnos que recibieron su doctorado en mi grupo y la mayoría de ellos ha trabajado en los proyectos que he presentado hoy día. Y mis colaboradores, muy importante porque los proyectos que tenemos en mi laboratorio son muy interdisciplinarios y yo fui entrenado como un químico inorgánico y muchas de las cosas que les he presentado ahora no hubieran sido posibles sin la ayuda de los numerosos colaboradores que tenemos. Y obviamente la gente que nos da el dinero, hoy día especialmente a la Fundación Fulbright que está dándome el dinero para visitar el Perú y trabajar en UTEC. Muchísimas gracias, doctor Alfredo, por compartir con nosotros tan interesante investigación. A continuación, con ustedes, el doctor Juan Carlos Rodríguez Reyes. El doctor Juan Carlos Rodríguez es doctor en química por la Universidad de Delaware. Él realizó un postdoctorado en catálisis heterogénea en Harvard University. Asimismo, ha recibido múltiples distinciones en los ámbitos nacional e internacional, entre ellas el premio Hoffman de la American Vacuum Society. Su ámbito de investigación se orienta a la conservación del patrimonio, el procesamiento de minerales y los nanomateriales. Además, es director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio y profesor principal del Departamento de Ingeniería Química en UTEC. Así que, adelante, doctor Juan Carlos Rodríguez. Bien, muchas gracias, Francisco, por la introducción. Felicitaciones, Alfredo, por la primera presentación, que creo que va a ser muy buena y nos va a permitir salvar unas diapos también en esta charla. Bueno, el título de la presentación que tenemos hoy día es nanopartículas de plata con péptidos antibacteriales, un poco continuando el trabajo que nos ha mostrado Alfredo, y cómo es que nosotros podemos tener pues, estos super nanobiomateriales en general, ¿no? Nuestro grupo de investigaciones es llamado NASCA, Nanoscience and Applications, y tenemos el financiamiento de Concitec y a través de colaboraciones con UTEC, de Cleveland Clinic y de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Ingeniería de Harvard. Entonces lo que vamos a hacer es presentar primero al grupo y darles algunas ideas justamente alrededor de lo que mencionaba Francisco Tarazona en la introducción, ¿no? Que la importancia de no solamente desarrollar la ciencia, sino también después llevarlo a la masificación para cualquier cosa que veamos para tener un impacto social. Así que vamos a presentar un poquito el grupo y lo que hacemos. Vamos a muy brevemente hablar de algunas cosas relacionadas a bacterias y resistencia microbiana, pues ya creo que Alfredo Ángeles lo tocó en la primera charla. Vamos a hablar de cómo repotenciamos nanopartículas con biomoléculas y en particular cómo podemos acoplar péptidos antibacteriales a nanopartículas de plata para luego pasar a algunas conclusiones también alrededor del trabajo que hacemos en el grupo. Nuestro grupo es más bien un grupo pequeño, es bastante interdisciplinario. Ahorita tiene a una ingeniera ambiental, un ingeniero químico y una estudiante egresada de química. Y bueno, he contado antes también con Luis y Dana, que son de química y de ingeniería de la energía.
Lo que nosotros hacemos en el grupo es tratar de hacer nanopartículas con, primero, propiedades perfeccionadas. Por ejemplo, no solamente quedarnos en síntesis de nanopartículas de oro, de plata, sino hacer nanopartículas mejoradas, plata fullerenos, o incluso también estos nanobiocompósitos, ¿no? Y el ejemplo que vamos a mostrar ahora es justamente uno de ellos, ¿no? La combinación de plata con péptidos. Eh, Queremos hacer nanopartículas también con mejores rutas de producción orientadas a producir nanopartículas en mayor concentración y a escalar las rutas sintéticas que desarrollamos. Vamos a ver un poquito de esto hacia el final de la charla. Y finalmente también evaluar las aplicaciones, ¿no? Típicamente en temas de salud y medio ambiente como partículas o materiales antibacteriales y para regeneración de tejidos también, y especialmente en catálisis de reacciones industriales, ¿no? Tales como oxidaciones o acoplamientos. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de lo que nos trae, ahora el tema que nos trae. Ya les mencionaba Alfredo Ángeles bastantes puntos importantes acerca de la resistencia microbiana, y en particular hay un tema que nos ha interesado desde siempre en la colaboración que empezamos con Cleveland Clinic, que es el de las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Los tratamientos de infecciones intrahospitalarias son muy costosos. En Estados Unidos es 45 billones por año. Estos son datos un poco pasados, pero igual son bastante impactantes los números. Y también se sabe que en países en vías de desarrollo como el nuestro, las infecciones intrahospitalarias son 5 veces más frecuentes. Y nosotros hemos vivido esto en carne propia ahora durante la pandemia, porque creo que todos conocemos casos de personas que pasaban de tener COVID, que sobrevivían al COVID, pero después había alguna bacteria que hacía muerte por neumonía o por otro tipo de infección. Entonces, como bien mencionaba Alfredo Ángeles, pues tenemos casos en todo el mundo de resistencia microbiana. O sea, nosotros tenemos acá, por ejemplo, para cada caso, déjenme poner también mi puntero láser, tenemos la bacteria que es responsable de algún tipo de infección, el medicamento que se supone que tiene que ser usado para tratarlo, y cómo se ha ido desarrollando resistencia en algunos lugares, ¿no? En el caso, por ejemplo, de infección al tracto urinario, el E. coli es resistente ahora en más del 50% de los casos en algunos países. ¿Por qué? Porque empiezan pues a desarrollar esta resistencia a los antibióticos convencionales. Lo mismo pasa con la neumonía intrahospitalaria. También ahí se están desarrollando mucha resistencia microbiana, los antibióticos actuales comerciales no están funcionando, y entonces se necesita nuevas estrategias, tanto para desarrollar medicamentos nuevos, antibióticos nuevos que puedan ser ingeridos, como también otras opciones para el ambiente que rodea el entorno de una clínica, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas posibilidades, incluyendo el uso de lejía, que sabemos que mata todo, y sabemos que en pandemia muchas personas estaban interesadas en tomar dióxido de cloro, pensando que como buen oxidante, pues podía acabar con el virus, lo cual realmente, o sea, no le falta razón, pero una cosa pues es que uno agregue un desinfectante en una placa Petri o en una superficie, y otra cosa es pensar que si te lo tomas va a pasar desde el estómago hasta el lugar donde quieras hacer que funcione como antibiótico, ¿no? Entonces, esto obviamente no es algo recomendable, y lamentablemente mucha gente lo estuvo haciendo durante pandemia, pero es innegable que necesitamos métodos para poder acabar con los nuevos brotes de bacterias. En particular, hay un caso que es muy importante, que es, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer regeneración de tejidos por una herida o un corte o un accidente en general, una quemadura, un incendio, que hay un proceso de regeneración de tejidos, y lo que puede pasar es que durante cualquiera de estos pasos empiecen a proliferar bacterias alrededor de esta herida. Esta es una imagen que hemos extraído de un artículo review que ha salido recientemente publicado, el trabajo de Andrés Arias, estudiante de Ingeniería Química de UTEC, con un grupo de miembros de nuestro equipo. Algunos de ellos ya están en el extranjero ahorita, otros siguen por aquí, todavía terminando también algunos trabajos. Y volviendo al tema, una de las cosas más
problemáticas que puede ocurrir es justamente qué pasa si viene una bacteria. Entonces, se sabe que hay posibilidades para detener estos casos, ¿no? Existen cremas como la sulfadiazina de plata, al 1% de plata, que ayudan a evitar la proliferación de las bacterias y por lo tanto ayudan a no interrumpir el proceso de regeneración. También existen, por supuesto, gasas, sedas, parches, etcétera, que también justamente pueden estar cubiertas o pueden estar impregnadas con algún tipo de plata para poder tener un mejor efecto. Y esto ya nos va indicando el rol importante que tiene la plata como el elemento plata dentro de el evitamiento de la proliferación de bacterias, ¿no? Ahora, en especial vamos a hablar ahora de nanopartículas. Vamos a dar un poquito el salto de la parte más inorgánica, bioinorgánica, como quieran verlo, del trabajo, por ejemplo, de Alfredo, ¿ya? Y vamos a pasar un poquito a la parte de materiales, ¿no? Cuando hablamos de nanopartículas de plata, se habla siempre de sus propiedades antibióticas, sus propiedades catalizadoras, etcétera. Y es importante explicar por qué es que los nanomateriales pueden tener estas propiedades que son diferentes a los que vemos en la escala macro, ¿no? Hay un tema que es muy importante que es justamente referido a la reactividad. Si nosotros consideramos un mismo volumen y por lo tanto una misma masa de plata, por ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, en dos escenarios. A la izquierda tenemos un cubito de solo 1 micrómetro de lado, ¿ya? Y entonces tenemos un área de 6 micrómetros cuadrados y 8 vértices, pero si nosotros disminuimos esta misma área, este mismo volumen, perdón, lo pasamos a cubitos que tienen solamente 0.1 micrómetros de lado, o sea, 100 nanómetros, resulta que ahora tenemos 1000 cubos, yendo en las 3 dimensiones, ¿no? Lo que significa que nuestra área ha aumentado en 10 y el número de vértices ha aumentado en 1000. Nuestro número de átomos que pueden estar en las esquinas, que son justamente al tener menor coordinación los más reactivos. Estos son los átomos que en muchos de los casos pues proporcionan propiedades especiales a las nanopartículas y que hacen que sean muy usadas y muy utilizadas, entre otras cosas, por ejemplo, como agentes biocidas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen estas nanopartículas antibacteriales? Hay muchos mecanismos existentes, ¿ya? O sea, puede ser que destruyan paredes celulares y que esencialmente despanzurren una bacteria. Puede ser que los iones plata que se generan interrumpan funciones biológicas internas o que interrumpan replicación de ácidos nucleicos, o también puede ser, una en particular que es muy interesante, puede ser que las nanopartículas logren entrar dentro de la bacteria aprovechando su tamaño pequeño y empiecen a hacer una generación de radicales libres, también conocidos como especies activas de oxígeno, ¿no? El Reactive Oxygen Species, el ROS, que salvando distancias hace esencialmente lo mismo que la lejía, ¿no? O sea, genera estas especies que van a oxidar y que van a interrumpir también bastantes procesos, pero en este caso obviamente estamos hablando de algo liberado cuidadosamente y controladamente. Entonces, por estos mecanismos es que en muchos casos las nanopartículas son bastante empleadas. Ahora, ojo, no significa que las nanopartículas, por ejemplo las de plata, no sean totalmente inofensivas, ¿no? De hecho, hay reportes que indican que también hay una toxicidad, pero también depende bastante de el momento y el tipo de uso que se le da. O sea, obviamente hay un efecto colateral, pero el mismo efecto colateral creo que tiene cualquier medicamento y bueno, hay una discusión en torno a cómo emplearlas, dónde emplearlas, cómo usar los residuos de nanopartículas, pero independientemente de esto, pues hay un sector muy interesado en producir más materiales basados en estas nanopartículas. Ahora, lo que hacemos nosotros en nuestro grupo, en Nazca, es sintetizar nanopartículas usando el método de reducción química. ¿Qué significa esto? Que partimos de una sal de plata, por ejemplo, nitrato de plata, y ponemos un reductor, que puede ser borohidruro, puede ser citrato. En este caso, por ejemplo, estamos mostrando una molécula de citrato, está bastante pequeñita, pero créanme que es un citrato, ¿ya? Y lo que puede ocurrir es que al tener un reductor y un ion plata, pues empiezan a formarse nanopartículas en estado neutro, en estado metálico, y empiezan a aglomerarse. ¿Cómo nos detenemos en la formación de nanopartículas y evitamos la formación de macropartículas? Pues trabajamos con concentraciones muy bajas. Estamos en el orden de milimolar tanto de el ion plata como del reductor,
¿ya? Entonces, al tener menos concentración, pues hay una menor aglomeración, y no solo eso, sino que también los iones de citrato que están en exceso empiezan a rodear a la nanopartícula, de tal manera que al ser aniones citrato, pues empiezan a cargarse negativamente, y al encontrar otra nanopartícula empiezan a repelerse, y por lo tanto el citrato también estabiliza esta formación de las nanopartículas de plata. Ahora, lo que hacemos en el grupo es que estas nanopartículas las usamos o las cargamos con otras moléculas. Por ejemplo, con polihidroxifulerenos, puede ser también con péptidos antibacteriales, e incluso con albúmina bovina, y con factores de crecimiento epidermal. Esto lo hemos hecho en diferentes trabajos, en diferentes proyectos, y estamos pues trabajando en las publicaciones respectivas ahorita. Tenemos 2 de estas publicadas, hay otras 2 que están en proceso, y nos muestran un poquito la versatilidad que queremos lograr en primer lugar, para dejar de hacer solo nanopartículas de plata o de oro y darle un plus a la nanopartícula que estamos haciendo. Bueno, ya han tenido una primera charla con Alfredo Ángeles. Ya sabemos que existen estos grupos, esta configuración de aminoácidos dentro de un péptido, que tienen esta histidina por ahí, que le da la capacidad antibacterial. Entonces, lo que pensamos en algún momento, conversando con Alfredo, es en tratar de poner en conjunción este péptido antimicrobial, antibacterial, con nuestra nanopartícula, que también es antimicrobial, ¿no? Y producir este material, ¿no? Entonces, algo importante, ¿cuál es el desafío? El desafío es que, como bien les ha comentado Alfredo, pues hay un grupo específico dentro en la cadena del péptido, que tiene la capacidad antibacterial. Y obviamente ese grupo no tiene que ser tocado cuando yo lo pegue a la nanopartícula. Si yo uso ese grupo, que tiene la capacidad antibacterial, para pegarlo a la nanopartícula, pues ya perdí todo el efecto que quería. Entonces, no debe reaccionar durante las reacciones que esté llevando a cabo, ¿no? ¿Y cuál es la solución? La solución entonces es diseñar un péptido, y Alfredo nos ayudó con esto, cuyo extremo no antibacterial reaccione selectivamente con el resto de la nanopartícula. O sea, si yo tengo mi cadena de aminoácidos, mi péptido, tengo por un lado la parte que es antibacterial, que tiene estas propiedades, y por otro lado tiene la parte que va específicamente a reaccionar con el resto de la nanopartícula, ¿no? Para eso nos va a ayudar entonces mucho una reacción clic. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de esto, pero creo que déjenme detener un ratito la presentación, porque tengo algo que me está interrumpiendo aquí. Tengo una figura que está donde no debería estar, así que por favor, denme un ratito. Ok. Este es un complot de las bacterias. Muy bien, entonces, por un lado está la síntesis del péptido, que como les decía, con Alfredo se diseñó un péptido específico que tenga el grupo antibacterial, y lo diseñamos para que tenga un grupo que pueda reaccionar con el resto de la nanopartícula. Y para guiar mejor este proceso, también la nanopartícula no la usamos sin ningún tipo de recubrimiento o desnuda, digamos, sino que se le funcionalizó, se le puso un espaciador, un spacer, un linker, ¿ya? Que nos dé también un grupo específico hacia afuera de la nanopartícula. Entonces, teniendo el péptido y teniendo la nanopartícula funcionalizada, se hizo una reacción química que permita un anclaje selectivo y dirigido del péptido hacia la nanopartícula, ¿no? ¿Cómo hicimos esto? La base de este anclaje fue una reacción click, que no es otra cosa que una cicloadición, una reacción de adición entre un grupo alquino y un grupo ácido, ¿no? Que es catalizada por iones cobre. Esta reacción está mostrada aquí, y esencialmente lo que hicimos fue, primero, anclar este grupo ácido a la nanopartícula. Vamos a poner de nuevo el puntero láser. Anclar este grupo ácido a la nanopartícula, y tener este grupo alquino al resto del péptido, que tiene la porción que es bioactiva, ¿no? Entonces, con el catalizador, cuando hacemos esta reacción, lo que tenemos es una nanopartícula que tiene una funcionalización que nos permite anclar el péptido y dejar la porción bioactiva hacia la parte exterior, de tal manera que pueda continuar con este efecto que es conocido de las nanopartículas del péptido antibacterial. Disculpe.
Entonces teníamos que seguir esta ruta y lo que hicimos, bueno, aquí hay un poquito más de detalle de lo que hicimos. Fueron reacciones más bien largas. La nanopartícula en sí se forma con una reacción a temperatura, a punto de ebullición en 20 minutos, pero después la funcionalización era un proceso de 18 horas en reflujo para poder anclar la molécula funcionalizadora a la nanopartícula. Ahora, también en el caso de la nanopartícula de plata, nos era de mucho interés que no exista una reacción desordenada. O sea, si yo quiero tener este grupo ACIDA, este grupo N3 hacia afuera, yo tengo que impedir que este grupo ACIDA esté reaccionando con mi nanopartícula. Entonces, lo que escogimos fue un espaciador que nos tenga hacia el otro lado también un grupo que es muy afín a la plata. Y de hecho escogimos una molécula que termina en tiol, ¿ya? De tal manera que los tioles son muy afines al oro y a la plata, de hecho, para que favorezca la interacción plata-azufre y nos deje hacia afuera la acida, que sería la que reacciona a su vez con el resto del péptido. Y después ocurre la reacción click, que como fue un poquito complicada, fue una reacción de 3 días, y después de los 3 días, pues ya teníamos el material y listo para probar y obviamente para caracterizar en todo el proceso, ¿no? Este es un trabajo que fue publicado en el 2020, Journal of Nanoparticle Research, ahí tiene la referencia, y de hecho las diapositivas que siguen justamente explican un poquito más de cómo caracterizamos esto y cómo llegamos a verificar que sí se haya logrado lo que habíamos planteado. Para empezar, empezamos investigando cómo es que funcionaba esta interacción con este espaciador. El espaciador era polietilenglicol, que tenía en un extremo acida y en otro extremo el grupo tiol, para poder tener los dos grupos que queríamos, ¿no? Entonces, aquí usamos espectrometría ultravioleta visible, que lo que hace es decirnos esencialmente cuánta luz a una determinada longitud de onda es absorbida por la suspensión de nanopartículas, ¿no? Entonces, las nanopartículas usualmente se ven en suspensión acuosa de color amarillo y nos dan una señal alrededor de 400 nanómetros. Ahora, esta curva continua, la más alta, son las nanopartículas recién hechas, ¿no? Ahora, cuando empezamos a agregar nuestro espaciador, nuestro compuesto con el grupo acida, pues veíamos una disminución en la intensidad. Y esto es por interferencia de las interacciones plasmónicas, la resonancia plasmónica que tiene la nanopartícula, que no es otra cosa que las vibraciones superficiales en la nanopartícula, que son disminuidas cuando ya está presente este espaciador y nos disminuye la señal, ¿no? Entonces podemos ver que cuando agregamos 1, 2, 3, 4 y 5 miligramos a nuestra solución, pues tenemos diferentes intensidades, pero interesantemente el, el experimento con 3 miligramos de nuestro espaciador nos da todavía una señal bastante intensa y decente, y por lo tanto decidimos usar esta cantidad para poder hacer nuestra nanopartícula funcionalizada. ¿Ok? Para empezar, el hecho de que ocurra un desplazamiento y que ocurran estos cambios que están asociados, como les digo, a la superficie de la nanopartícula, significa que hay una interacción que sí está ocurriendo. Si no hubiese ninguna interacción, pues yo tendría la misma señal que al inicio, pero el hecho de que esté cambiando nos indica que sí está viendo esta funcionalización, esta primera reacción. ¿Ok? No sabemos todavía si ocurre a través del azufre o a través del nitrógeno, pero sabemos que está ocurriendo algo. ¿Ok? Ahora, algo importante es que como nosotros usamos esta técnica bastante, pues nos convenía usar los 3 miligramos que por algún motivo parecía que se comportan mejor que en las otras condiciones. En realidad no llegamos a profundizar en por qué justamente 3 era este número mágico. Hicimos algunas corridas analizando las proporciones de nanopartículas, espaciador, por ejemplo, pero no encontramos una conclusión final y sólida con respecto a esto. Lo innegable era que los 3 miligramos se comportaban bastante bien. ¿Okay? Cuando nosotros veíamos a la derecha el ancho de banda de estas señales, siempre recordando que los anchos de banda están asociados con la distribución de tamaños de las nanopartículas, lo que teníamos era que al parecer pues había un incremento en el tipo de nanopartículas que había, ¿no? Pero de todas maneras, esto también estaba relacionado
con la fuerza de la interacción. O sea, si yo tengo en algunos casos interacciones débiles o en el otro caso interacciones fuertes, si en un caso de repente cuando estoy disminuyendo mucho la señal se debe a que tengo muy fuertes interacciones que no necesariamente están relacionadas con la concentración. Así que empezamos a pensar, esto quedó solo como un postulado, como una hipótesis, que en realidad este número mágico de los 3 miligramos se debe a un ratio adecuado para asegurar no solamente una concentración adecuada, sino también un tipo de interacción adecuada que nos permitía tener una señal de absorción más clara. ¿Okay? Entonces, dicho esto, empezamos a seguir en más detalle lo que ocurría con este número, ¿no? Con el 3 miligramos de nuestro espaciador. ¿Ya? Y hicimos un ensayo que era bastante sencillo, pero que podía darnos muchas luces. También vimos el espectro de absorción de la solución del espaciador antes y después de su impregnación con nanopartículas. Y lo que vimos fue algo muy interesante, que es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 3 miligramos, hay una diferencia considerable entre el antes y el después de la impregnación con nanopartículas, que significa que hay una cantidad de moléculas de este espaciador que se han impregnado eficientemente en la nanopartícula. Si no están aquí, si yo veo una diferencia grande, esta diferencia grande está asociada con el hecho de que tengo mucha impregnación alrededor de mi nanopartícula. Ahora, cuando probamos con otras concentraciones más altas, y por ejemplo acá tenemos lo que pasaba con 5 miligramos, veíamos que la diferencia no es tan grande, lo que significa que no había una interacción tan fuerte entre la nanopartícula y el espaciador. Como les mencionaba, la razón de esto es porque adicionalmente a la concentración que nos indicaría que uno podría suponer que a más concentración de espaciador voy a tener más impregnación, o sea, estamos viendo que no, y muy probablemente esté asociado con la configuración que tiene ya cada molécula funcionalizadora sobre la superficie de la nanopartícula. Entonces, de todas maneras, esto nos mostraba que teníamos ya una ruta que seguir y habíamos encontrado una manera de añadir, y unas cantidades que de añadir a nuestra nanopartícula del espaciador para tener esta nanopartícula funcionalizada. Ojo que todavía no sabemos cómo va la funcionalización, pero sabemos en qué condiciones es que podemos tener más impregnación de esto, ¿no? Lo siguiente es ahora sí tratar de ver qué es lo que ocurría. Tomamos algunas imágenes usando microscopía electrónica de transmisión, TEM, para ver más o menos también cómo es que iban las imágenes, las micrografías de las nanopartículas, y también para convencernos que las nanopartículas estaban ahí. Siempre es bueno tener una imagen de estas. Y bueno, vemos que las nanopartículas están presentes aquí en donde estoy señalando, son las nanopartículas todavía sin funcionalizar, y aquí están las nanopartículas funcionalizadas con esta proporción correspondiente a estos 3 miligramos que les mencionaba, ¿no? Ahora, a estas nanopartículas ya funcionalizadas que vemos, por ejemplo acá, muchas veces el TEM es un acto de fe, así que ustedes tienen que creerme que aquí se ven algunas manchitas que corresponderían a la aglomeración de estos espaciadores, ¿no? Y eso de hecho es lo que argumentamos también en el paper. Entonces, independientemente de esto, hay una técnica que es muy útil para saber si están o no en la superficie, que es XPS, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, que muy interesantemente no nos dice solamente si hay un elemento o no, si un elemento está presente o no, sino también nos indica cuál es su estado de oxidación, ¿no? Entonces, dependiendo de si está hacia un lado o hacia el otro lado, podemos decir que está más con tendencia a ser un anión o más con tendencia a ser neutro o un catión. ¿Ok? ¿Por qué era interesante usar esta técnica? Porque si nosotros estamos pensando que tenemos este grupo tiol que queremos que se ancle a la nanopartícula, entonces resulta que como resultado, pues yo tengo una interacción plata-azufre que me daría algo más cercano a un sulfuro. Y de hecho, eso es lo que observamos. Cuando nosotros tenemos el espaciador puro, el polietilenglicol, con este tiol y con esta ácida, lo que tenemos es una señal correspondiente a un tiol. Y cuando empezamos a hacer la reacción, vemos que tenemos la señal correspondiente al sulfuro. Todavía tenemos la otra presente, es cierto, lo que significa que no hay una reacción dirigida al 100%, pero tenemos evidencia de que hay una preferencia y hemos hecho también algunos ajustes para saber las proporciones, y si tenemos una cantidad considerable
de estos espaciadores que se enlazan a través del azufre, ¿no? Aquí hay el último espectro corresponde a cuando ya ponemos el péptido antibacterial también y vemos que se mantiene la estructura del el pico del sulfuro y también empieza a aparecer algunos indicativos de alguna oxidación, pero es normal considerando pues que tenemos una reacción de 3 días ocurriendo para que ocurra la reacción click, así que durante ese tiempo y las condiciones pues es obvio que también haya cierto grado de degradación, pero los tioles siguen ahí, ¿no? Y más o menos, como les digo, en la misma proporción que originalmente. Así que esto nos muestra que hemos tenido éxito en nuestra primera parte, que era poner nuestro tiol y esperábamos ver a nuestro grupo ACIDA en el otro extremo, ¿no? Cuando quisimos hacer XPS, esta técnica que es súper buena con nitrógeno, no obtuvimos información muy clara porque el nitrógeno es complicado para ver con XPS. Se necesitan muchas repeticiones, muchos barridos, sacar promedios y en los experimentos que hicimos no había claridad. Así que nos movimos hacia otra técnica que es la espectroscopía infrarroja. ¿Por qué? Porque nuestro grupo ACIDA tiene una señal característica alrededor de los 2025 de longitud de onda, y entonces la idea era clara: si yo puedo ver la señal de ACIDA, es que mi ACIDA sí está en la parte de afuera, y más aún, después de hacer mi reacción click, si yo estoy teniendo éxito en mi reacción click, pues no debería haber ya la ACIDA, porque se supone que este grupo desaparece cuando hago la reacción click. Y de hecho lo que vemos cuando tenemos ya las nanopartículas con el péptido antibacterial es que esta señal desaparece y por supuesto si yo tengo las nanopartículas solas no hay nada porque no hay ácidas, porque solo tiene que haber plata. Entonces, esto nos demostraba una ruta para poder hacer estas nanopartículas y dirigir los enlaces, tanto para hacer la funcionalización como para colocar un péptido específico, de tal manera que podamos conservar la actividad de un grupo específico. Y por supuesto, esto podría ser también empleado para otras biomoléculas. Entonces, teniendo esto, ahora lo que faltaba pues era aprender un poquito más acerca de cómo cambiaban las nanopartículas a medida que íbamos avanzando de solo plata a plata funcionalizada a plata funcionalizada y con un péptido. Acá tenemos mediciones del diámetro hidrodinámico usando Dynamic Light Scattering. Lo que nos muestra esto es que hay un crecimiento en el tamaño percibido de la nanopartícula, lo cual es obvio porque estamos poniendo más moléculas alrededor, ¿no? O sea, tenemos una nanopartícula original, tenemos ahora una primera corona y una segunda corona, así que lo que vimos fue que sí hay un incremento en el tamaño, en el diámetro percibido de la nanopartícula, ¿ya? Lo interesante también es que están solamente un poco más grandes, o sea, no hay una gran diferencia en el tamaño, lo cual era muy bueno porque significaba que después de una reacción de 18 horas más otra reacción de 3 días, las nanopartículas pues no se habían aglomerado, no habían precipitado, sino que estaban todavía en su forma de nano, que era algo que obviamente necesitamos. El potencial Z, por otro lado, lo que nos dice es, nos da una idea de la estabilidad que podría tener. ¿Por qué? Porque mientras más negativo sea su potencial, o sea, mientras estén más cargadas negativamente, pues se van a repeler más. Y lo que vimos es que lo que puede ocurrir es que sí podemos tener nanopartículas estables que se repelan porque no baja considerablemente también su potencial Z, o sea, siguen teniendo esta capacidad de repelerse entre sí, y obviamente esto está en sintonía con lo que habíamos visto de que no crecía mucho el tamaño de la nanopartícula, ¿no? Y además también con las imágenes del microscopio TEM que les mostré, donde también se nota que siguen con un tamaño similar. Ahora, para ver cuáles eran las propiedades antibacteriales, pues empezamos a hacer alguna serie de pruebas. Escogimos hacer ensayos de crecimiento de bacterias, de proliferación de bacterias en placas Petri con E. coli. Cada manchita blanquita es una colonia, y esto es lo que ocurre cuando tenemos nanopartículas de plata, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, pero si dijiste que las nanopartículas de plata mataban las bacterias, ¿por qué hay tantas bacterias, ¿no? Y recordarán ustedes que todo depende de la concentración. Y si yo quiero probar que mis nanopartículas de plata son mejoradas con otra cosa, pues me conviene usar una cantidad muy pequeña de plata, de tal manera que yo pueda ver todavía una cantidad suficiente de colonias para, con respecto a esto, ver qué es lo que ocurre en los otros casos, ¿no? Entonces, con esta cantidad pequeña de nanopartículas partimos y hay una ligera disminución. Cuando tenemos las nanopartículas
nanopartículas recubiertas con el espaciador, o sea, con el grupo ácida terminal, tenemos una ligera mejora. Y cuando tenemos las nanopartículas, obviamente en la misma concentración que en esta parte, pero terminadas con el péptido antibacterial, fíjense que su capacidad antibacterial crece considerablemente, ¿no? Entonces, estamos viendo que sí es posible tener estas nanopartículas, funcionalizarlas, ponerles el péptido antibacterial y que funcionen. Ahora, obviamente nosotros tendríamos que decir, oye, pero te estás haciendo trampa porque tu péptido solo es antibacterial. Entonces, también teníamos que probar el péptido solo, que no nos da las mismas respuestas que nuestro péptido con nanopartícula. Y también, pues, porque uno tiene que confirmar todo, también probamos el espaciador solo, como para estar seguros que cualquier efecto que veamos, sabemos de dónde viene. Entonces, esencialmente lo que vemos es que las nanopartículas de plata en la concentración que usamos no son determinantes, no son determinantes en la disminución de la proliferación de bacterias. Lo mismo si tienen PEG, aunque hay una ligera variación, y que obviamente el espaciador solo tampoco lo es, ¿ya? Y nuestras nanopartículas con el péptido antibacterial pues nos dan un súper efecto antibacterial. Así que estamos comprobando pues este efecto en conjunto de la nanopartícula que es antibacterial con el péptido que también es antibacterial. Brevemente, este es un esquemita nomás rápido para que comparen rápidamente plata con espaciador y ácida y plata con el péptido antibacterial para que se vea claramente cómo vamos disminuyendo, ¿no? La cantidad de bacterias que proliferan. Este trabajo, como les había mencionado, está publicado de hace 2 años, también ha sido presentado en la conferencia del ACS, también hace unos años. Y bueno, para terminar rápidamente con algunas reflexiones, más que nada acerca de lo que se puede hacer, les había mencionado que en el grupo, saliendo un poquito del tema de péptidos, también estamos usando funcionalizaciones o esquemas de producción de nanopartículas con otras moléculas. Entonces, por ejemplo, hemos probado también con polihidroxifulereno como agente reductor. Esto viene por otro proyecto, pero creo que es también relevante. El polihidroxifulereno ha sido empleado como catalizador con soportes para el dióxido de titanio, pero el dióxido de titanio es un fotocatalizador y entonces por lo tanto necesita de luz para poder activarse y que el PHF funcione. Entonces, nuestra idea era partir de la hipótesis que si tenemos la plata, que de por sí ya puede generar estas especies activas de oxígeno, entonces de repente la plata con el PHF también pueden tener este efecto sinérgico. La idea es más o menos igual al esquema original que hemos mostrado, sino que en vez de usar boridruro o citrato, usamos este polihidroxifulereno como sustancia reductora y tenemos estas nanopartículas, nanocompósitos que son fulereno con plata o fulereno con oro. ¿Okay? Nuevamente, siempre es bonito ver imágenes en microscopía electrónica de transmisión, así que ahí pueden ver que estamos con nanopartículas de 10 nanómetros, más o menos. Tenemos un método bastante simpático para hacer estas nanopartículas. Y también nos muestran un efecto mejorado. Entonces, tanto usando un péptido antibacterial como un promotor de generación de especies activas de oxígeno como el PHF, podemos tener un efecto mejorado para tener estos materiales con capacidades incrementadas con respecto a poderes biocidas. ¿Okay? Ahora, para terminar un poquito y nuevamente en el marco de lo que mencionaba Francisco Tarazona en la introducción, algo muy importante, sobre todo estando en un departamento de ingeniería química, es que la ciencia nos da una base, pero después también tenemos que ver cómo podemos empezar a llevar todo esto a una mejor producción y a una escala mayor. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es para empezar revisar literatura, ver qué podía hacerse mejor en la síntesis de nanopartículas y empezando en escala de laboratorio hicimos un cambio en la manera de hacer las nanopartículas. Esto lo publicamos en el 2019 y el cambio era más bien sencillo. En la síntesis regular que uno encuentra en cualquier laboratorio, incluyendo cuando se enseña en pregrado, por ejemplo, uno tiene el reductor de base y se agregan pequeñas cantidades de plata. Entonces se tiene una cantidad de nanopartículas que puede verse acá con un color amarillo tenue. Lo que pensamos es en hacer algo al revés, poner el nitrato de plata
como base y agregar una pequeña cantidad de citrato, ¿ya? Y esto a alta temperatura, siguiendo el método de Friends que era usado para oro, y vimos que teníamos nanopartículas en mayor concentración. De hecho, aumentamos la concentración de la producción de nanopartículas entre 3 y 4 veces, lo cual es obviamente súper bueno porque si estamos pensando pues, en avanzar ese escalamiento y en mejorar la producción y la cantidad que se produce, pues teníamos que dar el salto para algo un poquito mejor. Sobre todo considerando, como les he mencionado, que estamos trabajando con cantidades en el orden de milimolar y que por lo tanto tenemos muy poca concentración de nanopartículas en un gran volumen. Adicionalmente a esto también hemos hecho otros trabajos donde, por ejemplo, lo que hacemos es avanzar con la síntesis en otra escala. Ahora no sé por qué no me sale esto. A ver. Avanzar en la síntesis en otra escala, estamos trabajando ya en una escala piloto, no haciendo nanopartículas en atracitos o en 50 mililitros, sino hemos saltado a 2.5 litros, esto es en una de las plantas piloto que tiene el Departamento de Ingeniería Química. Y bueno, nuevamente seguramente va a tener que haber un acto de fe aquí, pero por aquí, por este tubo, se está inyectando el citrato. Y ahí pueden ver que en cuanto se inyecta, pues sale como una nubecita que desaparece rápidamente por el efecto del agitador. Eh, no vamos a profundizar en esto porque no es el objetivo de la charla, pero nuestra síntesis ha sido muy buena en escala piloto y de hecho se muestra más reproducible que en escala laboratorio, que en matracito con agitador. Así que tenemos también una muy buena manera de continuar con estos estudios de escalamiento de nanopartículas. Entonces, como resumen, primero, creo que de las dos charlas ya saben que los microorganismos están incrementando su resistencia a biocidas constantemente. Por lo tanto, necesitamos nuevos materiales antibacteriales, nuevos antibióticos y pueden haber visto que los nanomateriales son una opción interesante, ¿no? ¿Cómo se aplican? Si van a ser ingeridos, si son para superficies, etcétera. Como les digo, es un tema que es muy importante y muy relevante y se tiene que discutir bastante, pero ciertamente son una opción bastante interesante. Las nanopartículas de varios materiales, hemos visto el caso de la plata, tienen propiedades que son estudiadas para construir mejores materiales y lo que hemos presentado que es una opción para hacer nanopartículas potenciadas con estos péptidos antibacteriales, ¿no? Funcionalización primero, para anclar primero un espaciador con un grupo que después puede reaccionar con el péptido a través de la reacción click, que como ven dio resultados. Y finalmente es importante destacar que otros nanomateriales también pueden ser sintetizados, o sea, la ruta, las posibilidades son infinitas, ¿no? Un desafío importante es también la reproducibilidad y el escalamiento de la síntesis, y justo Francisco Tarazona mencionaba el rol de Margaret Hutchinson Rousseau cuando se tenía que hacer el escalamiento de la penicilina, y es más o menos también lo que se necesita ahora para el tema de nanopartículas. Así que con esta foto de Margaret nos despedimos, así que muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Esta es una fotito de los chicos del grupo que han quedado ahora. Están nuestros contactos, nuestro email de grupo, nuestro Twitter, mi email si quieren escribirme. Y bueno, nuevamente ahí están los logos de las instituciones que financian. Y esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por compartir con nosotros tan interesante investigación. A continuación iremos respondiendo las preguntas que tenga nuestro distinguido público. Entonces, vamos a proceder a leer algunas de las preguntas que han realizado. A ver, tenemos una pregunta que viene de parte de Alfredo Ibáñez. Estimado Juan Carlos y Alfredo, me encantó sus presentaciones. Gracias por la invitación. Si pueden, me gustaría consultarles. ¿Los péptidos antimicrobianos que nos han mostrado forman parte de una respuesta inmune innata o adaptativa? Creo que es lo que dice. Yo puedo responder esa pregunta. Sí. Los péptidos son parte del sistema inmunológico innato, ¿no? Siempre están ahí. Para aquellos que no están muy familiarizados con esta terminología, ¿no? El adaptivo, o sea, por ejemplo, el de los anticuerpos, en los que después de una infección el cuerpo va aprendiendo, se va adaptando y viene una respuesta inmunológica. Pero
esto toma tiempo. Entonces, todos los organismos tenemos un sistema inmunológico innato que está siempre ahí, y los péptidos antimicrobianos son parte de ello. Entonces, son parte de la primera respuesta ante la agresión por un patógeno. Ujú. Acá tenemos otra pregunta. Eh, Aquí nos dicen, ¿el péptido es antimicrobiano porque tiene cobre y zinc? ¿O qué es lo que lo hace antimicrobiano? No, el cobre y el zinc aumentan la actividad en muchos casos, en otros casos cambia el modo de acción de eh, bacteriostático a bactericida, ¿no? Pero el resto de la secuencia sí tiene una cierta actividad antimicrobiana. Pero esos 3 aminoácidos que ayudan a que nace cobre, o en el caso de zinc, esos 2 aminoácidos, ¿no? El metal ayuda. Entonces, una de las hipótesis que en este momento se maneja es que estos compuestos, estos péptidos antimicrobianos, no desarrollan, o los organismos no desarrollan una resistencia a estos péptidos tan fácilmente, porque estos péptidos tienen la habilidad de tener múltiples formas de actuar, ¿no? Y entonces el hecho de que utilizan los iones metálicos nos le da una nueva forma de actuar. Entonces, en vez de tener solo una forma, ahora con el ion metálico tiene dos. Y para el organismo es más difícil formar resistencia a estos dos ataques. Ujú. Sí, muchas gracias por su respuesta, doctor Alfredo. Acá tenemos otra pregunta. Los complejos cisplatinos se usan mucho para atacar ciertos carcinomas. ¿Se les puede potenciar adosándolos a péptidos antimicrobianos? Sí, sí. Sí, no es parte de la investigación que hago, pero he visto ejemplos, ¿no? En los que compuestos de cisplatinos se han unido a péptidos, se han unido a otro tipo de moléculas, a polímeros. También trabajo con nanopartículas, ¿no? Como el profesor Juan Carlos Rodríguez ha mostrado, el uso de nanopartículas tiene esta potenciación de muchos compuestos, ¿no? Y se ha demostrado que en el caso de cisplatin también se puede hacer algo similar. Ujú. Otra pregunta que tenemos es, en el acoplamiento de péptidos antibacteriales a nanopartículas, ¿cómo se puede saber si la funcionalización es por el azufre o por el nitrógeno? Que creo que Sí, puede responder. es buena pregunta. O sea, siempre se necesitan técnicas de caracterización específicas. Lo que se puede hacer, por ejemplo, es verificar si en las nanopartículas funcionalizadas, si la SIDA sigue presente, y por otro lado también si es que hay cambios en el azufre, que es lo que hicimos en esta investigación, ¿no? O sea, si nosotros sabemos que el azufre tiene una señal detectable por esta técnica XPS correspondiente a tiol, si está enlazado a la plata, pues va a tener un enlace más tipo sulfuro y va a mostrar una señal hacia energías de enlace más bajas, ¿no? Entonces, por un lado se puede hacer esto, y por el otro lado, como les decía, la funcionalización de la SIDA también se puede seguir, de tal manera que yo vea, si ya no tengo ACIDAs en mi espectro, es porque se han ido funcionalizando con la plata o con alguna otra reacción durante el tiempo de reacción para esta funcionalización. Ujú. Muchas gracias, Juan Carlos. En términos de costos, ¿qué tan caro pueden resultar estas sustancias versus los antibióticos convencionales, ¿no? Dado que se utilizan materiales quizá un poco, acá comentan, un poco raros, ¿no? O sea, citrato de sodio, entre otras cositas. Ujú. Bueno, en general sí hay un costo asociado a las nanopartículas de plata en sí, son bastante baratas de hacer en términos de insumos, ¿no? O sea, uno siempre piensa que al ser plata va a ser muy costoso, pero increíblemente, solamente hablando en términos de insumos, las nanopartículas de plata son como 10 veces más baratas que las nanopartículas de cobre, por ejemplo.
¿ya? Y adicionalmente a esto, pues son producidas más fácilmente y duran más. Entonces, hay varios aspectos que uno tiene que ver cuando piensa ya en la relación calidad-precio, pero algo que ciertamente es necesario mencionar es que si yo pongo un péptido antibacterial sintetizado especialmente, o si pongo uno de estos fulerenos, pues sí se incrementa el costo considerablemente. O sea, no lo visualizo en todo caso como algo de uso masivo para, no sé, tipo pañito Clorox para limpiar, pero sí en algunos casos se podría emplear. Ujú. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, yo tengo una pregunta también, no sé si, creo que es para Alfredo. ¿Por qué el cobre y el zinc migran dentro de, o sea, migran hacia esta estructura que mostraste, ¿no? Fagosoma creo que le llamabas, ¿no? No soy experto en bioquímica, así que me disculparás si no digo el nombre exacto, y no al revés, ¿no? Y en cambio estos otros iones que mostrabas sí salían como de esa estructura celular, ¿no? Entonces, ¿qué los hace diferente? ¿El tamaño o alguna peculiaridad, la difusividad? ¿Qué podemos, o qué se sabe al respecto? ¿No? Eh, bueno, este es un tema de investigación constante en estos momentos, no hay una respuesta exacta. Todos los iones metálicos son muy parecidos, ¿no? Al menos los del primer grupo de transición, todos son en tamaño muy parecido, lo que los diferencia es el número de coordinación y la geometría que van a formar. Entonces, de esa manera, el cuerpo puede controlar cuáles van a un lado o al otro. Ahora, sobre la pregunta de por qué unos van en un sentido y otros en sentido opuesto, en el caso de fierro y manganeso, casi todas las especies utilizan esos dos iones metálicos, ¿no? Hay muy pocas que no utilizan fierro. Creo que Borrelia burgdorferi, el que causa la enfermedad de Lyme, no utiliza fierro. Y hay un par de patógenos, pero la mayoría utiliza fierro. Entonces es una buena estrategia remover ese metal, ¿no? Mientras que para cobre y zinc, hay muchos patógenos en el caso de cobre que no lo utilizan, no es tan importante. Eh, entonces el cuerpo o los organismos escogen, ¿no? qué metales usar o qué compuestos usar dependiendo de quién es el agresor. Ujú, Pero la parte molecular de cómo funciona exactamente, en estos momentos se está investigando y no creo que haya una respuesta exacta a eso. ujú, ujú. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, con esto ya no hay más preguntas. Culminamos este webinar, no sin antes agradecer a nuestros distinguidos conferencistas por permitirnos conocer cómo avanza el conocimiento en esta intersección entre biotecnología y nanotecnología, hacia la producción pues, de agentes antimicrobianos cada vez más eficaces, y también cómo la ingeniería química los puede llevar al siguiente nivel, ¿no? Digamos, etapa de masificación y ponerlos en las manos de las personas que lo necesitan, ¿no? Bueno, nada más quería despedirme también del distinguido público que nos ha acompañado durante esta noche. Muchas gracias por su interés y por su participación en este seminario web. Esperamos que haya sido de su agrado y con nosotros será hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Alfredo, Juan Carlos. Muchas gracias también. Gracias a todos también por estar acá. Nos vemos, Alfredo. Cuídate. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Nos Chao, chao. vemos, Alfredo.